El doctor Humberto Cabrera Morales realizó sus estudios de licenciatura en física por la Universidad Klimet Othayeki de Sofía, Bulgaria. Obtuvo la maestría en óptica por la Universidad ISPJAE de La Habana y el doctorado por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Actualmente es investigador en el Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam y en el Instituto Nazionale di Fisica Nucleare, Trieste, Italia. Y está involucrado en proyectos relacionados con la caracterización fototérmica de muestras ambientales, óptica no lineal y desarrollo de sistemas láser de estado sólido utilizados para espectroscopía de hidrógeno muónico. Posee más de 80 publicaciones y 2 patentes relacionadas con los campos de la ciencia fototérmica, interferometría moteada, interferometría de automezcla y termoelectricidad. Es un honor tenerlo aquí, doctor, nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Leticia, por la invitación. Les agradezco a todos ustedes haberme considerado de nuevo. Ya es un placer estar con ustedes en estos seminarios en la UAM. Le doy los más cordiales saludos también al resto del claustro de profesores y alumnos que nos van a escuchar hoy. El tema que les vengo a hablar es un poco distante de lo que ustedes hacen, pero bueno, en fin, es ciencia y esto es un evento científico. Espero poderles transmitir al menos la idea de lo que hacemos y con esto también colaborar a la investigación científica de la universidad. Bueno, como les había planteado, déjame decirlo, es un interferómetro fototérmico de paso común combinado con técnica fototérmica para medir muy bajas absorciones. Primeramente les voy a exponer la motivación de este trabajo, las ventajas de la holografía en la detección, un breve bosquejo teórico para entender, muy superficial, los resultados experimentales y como tal el sistema experimental, algunas aplicaciones con la calibración y las conclusiones. Primeramente, ¿por qué utilizamos la espectroscopía fototérmica? Si, por ejemplo, existe la UVs y demás. Bueno, esta técnica es muy sensible y puede medir concentraciones tan bajas de 10 a la menos 4, 10 a la menos 6, menos 7 centímetros a menos 1, lo cual no es posible con el sistema espectrométrico normal y comercial. Es por eso que usamos esta técnica y van a entender brevemente por qué es así, por qué estoy confirmando de que es una técnica altamente sensible. Bueno, primeramente aquí tienen un esquema muy sencillo de en qué consiste la técnica. Se enfocan 2 haces láser en una muestra, como pueden ver ahí, y esta muestra, por ejemplo, excitada con el haz verde, como pueden ver aquí, interrumpido en el tiempo, provoca cambios de temperatura. Digamos que es un líquido, puede ser un sólido también, transparente, de muy baja absorción, como les mencioné anteriormente, y provoca un gradiente de temperatura porque el haz láser como tal tiene una distribución gaussiana de intensidad, y eso provoca que en las zonas de mayor intensidad, los puntos rojos que pueden ver aquí, el centro del haz, son cambios de temperatura mucho mayores que en los costados, que en las alas. Por tanto, se provoca un gradiente de temperatura acá en el centro correspondiente con el gradiente de intensidad del haz láser, lo cual
provoca también que las moléculas ahí vibren mucho más intensamente porque tienen más energía. Temperatura significa energía y por tanto al vibrar más en el líquido se expande más, la densidad disminuye en el centro respecto a los costados y se produce un gradiente de densidad. Y un gradiente de densidad simplemente es un gradiente de índice de refracción. Es una lente, en este caso divergente. Puede ser también convergente en algunos sólidos. Si posteriormente pasamos un haz de prueba por ahí, ese haz de prueba va a detectar esos cambios. El proceso como tal está descrito aquí en estos cuadros que ya le he mencionado brevemente. Ocurre la absorción de la radiación óptica. Aquí, estos son los órdenes que, digamos, podemos medir. Sobre todo ocurre una relajación térmica. No miramos a la fluorescencia, sino la relajación térmica que hay en todos los medios, incluso con pequeña fluorescencia. Las moléculas se transmiten esa energía y hay cambios de temperatura de este orden, 10 a la menos 4, 10 a la menos 3 Kelvin. Y eso provoca cambios de densidad, que son cambios de índice de refracción. Aquí están expresados los órdenes. Y la técnica como tal, lo que medimos esa señal que pasa en las de prueba, esta señal que pueden ver aquí, la cual esa amplitud es medida por los cambios de intensidad en un detector con un pinhole. Pero esos cambios de intensidad son proporcionales a la absorción óptica, como pueden ver aquí, que contiene la concentración y los parámetros termoópticos, que son estos, DN, T y K, que son bien conocidos en los solventes, igual que la longitud de onda de las de prueba y la potencia de la excitación. Por tanto, si medimos esta señal que ven aquí en este esquema, nos es posible medir la absorbancia, y de la absorbancia, si conocemos la longitud de la celda, podemos medir el coeficiente de absorción, lo cual es importante en muchas aplicaciones. También nos permite medir, midiendo esta dependencia temporal que pueden ver aquí, los parámetros termoópticos. Nos permite medir, por ejemplo, la difusividad térmica, que no está en esta ecuación, está en otra ecuación que no les voy a presentar aquí. Y también es un parámetro que es muy importante en muchas aplicaciones, tanto teóricas como prácticas. Pues bien, ¿por qué es tan sensible la espectroscopía de lente térmica? En primer lugar, fíjense aquí un átomo, una gota de agua. Bueno, como les dije, el proceso de absorción, después existe una relajación térmica que produce cambios de temperatura y cambios de densidad que son proporcionales a cambios de índice de refracción. Esto es directamente proporcional a la señal que pueden ver aquí, la señal térmica que está ahí, medida con un segundo láser, el segundo haz láser rojo. El verde crea los cambios, el rojo los sensa. Y con eso podemos medir la absorción óptica y los parámetros termoópticos. De la amplitud se mide la absorbancia y el coeficiente de absorción, y los parámetros termoópticos se miden de la evolución temporal de esa señal que pueden ver ustedes ahí. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, ¿por qué la espectroscopía fototérmica es tan sensible? Bueno, porque los átomos, ahí les pongo un ejemplo de una gota de agua que está siendo excitada constantemente en un tiempo de milisegundos. En tiempo de milisegundos, un átomo es capaz de absorber millones de veces, porque el tiempo de vida de un estado excitado es de 10 a la menos 11, 10 a la menos 9. Por tanto, ese átomo está siendo excitado y desexcitado, y todavía la energía térmica está allí en el medio, o sea que la señal está creciendo. Si uno ve esa relación, 10 a la menos 11 entre 10 a la menos 3, 10 a la menos 11 te da un factor de 10 a la 8. Es por eso que es un proceso que es acumulativo, se acumula energía. Pasamos a la siguiente lámina. Y combinado con la interferometría, bueno, cuando dos haces de luz interfieren para expresar un determinado proceso, la fase, el cambio de fase, que es esa ecuación que ustedes pueden ver ahí, es proporcional a la longitud de la muestra L dividido por la longitud de onda y multiplicado por esa variación de temperatura que yo les hablé anteriormente. Entonces, como la longitud de la muestra puede llegar hasta 1 centímetro, o puede ser 1 milímetro, 2 milímetros, sin embargo, la longitud de onda es de 10 a la menos 9.
esa relación es muy grande. O sea que los cambios de fase son muy grandes. Entonces, estos dos factores hacen que la combinación de la espectroscopía fototérmica con la interferometría produzca cambios muy grandes de la señal. Por eso es que es una técnica muy sensible. Pasamos a la siguiente lámina. Bien, los cambios de temperatura se expresan a través de esta ecuación, que es muy conocida en el campo de la espectroscopía fototérmica, está en muchos libros de texto. Es una ecuación que, bueno, usamos nosotros, las personas que trabajamos con esto. Es conocido que es proporcional a la potencia P, que pueden ver allí, y el coeficiente de absorción. El resto de los parámetros no son tan importantes, el tiempo, el cuello de la excitación, etcétera, etcétera. Esto es lo que nosotros medimos, estos cambios de temperatura. Pasamos a la siguiente lámina. Y esos cambios de temperatura, a través de un proceso de cálculos matemáticos, nos da un cambio de fase en el haz de prueba. Recuérdense que estamos hablando primero de la excitación que provoca esos cambios, y el haz de prueba sufre estos cambios de fase. Cambios de fase, para las personas que no trabajan en este campo, significa desviaciones del haz, o en interferometría, desviaciones de las franjas de interferencia. Y ahí tenemos el parámetro teta, que es proporcional a la potencia y al coeficiente de absorción. El resto de los parámetros son conocidos. Por tanto, si hacemos un ajuste de esta fase que podemos medir con el método interferométrico que hemos desarrollado, podemos determinar el coeficiente de absorción. Próxima lámina. Bueno, este es el sistema experimental que respalda la teoría que les expliqué anteriormente. Tenemos un haz de excitación L que va a ser reflejado sobre la muestra S. Después es removido, porque recuerden que solamente va a provocar los cambios de temperatura. Y un haz de prueba PL a través de dos lentes L1, L2 colimada y un espejo M pasa por la zona donde se provocan esos cambios y sufre esos cambios de fase que le mencioné en aquella ecuación que vimos anteriormente. Y un divisor de haz BS manda a un fotodetector PD y un amplificador LA. Esto mide la señal a través de un pinhole. Sin embargo, nosotros la medimos también en la placa PP, separa dos partes del haz en la cara trasera y frontal y provoca una interferencia en la cámara CMOS C, lo cual vemos en la computadora. Por tanto, todo cambio de fase, todo cambio térmico en la muestra S puede ser percibido en el fotodetector y a la vez simultáneamente en la cámara. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, las aplicaciones y la calibración. Pasamos a la próxima. Para calibrar un sistema nuevo no se puede medir una muestra que es desconocida. Hay que medir una muestra que se conozca bien los coeficientes de absorción, etcétera, etcétera. Nosotros decidimos usar nanopartículas de oro a diferentes concentraciones. Ahí pueden ver el rango de concentraciones nanomolar medidos con UV visible. Ahí hay diferentes concentraciones y nosotros usamos esas diferentes concentraciones para calibrar y obtener los mismos valores en el método que aplicamos. Próxima. Pues bien, este es como les dije, los cambios de fase, los hologramas o los interferogramas, como pueden ver en la figura A, de la concentración 0,47 nanomolar de nanopartículas de oro en agua. Y esto es procesado después y vemos los cambios de temperatura allí en azul y de fase que son proporcionales a la temperatura. Ahí lo ven en escala de colores, cómo cambia la fase del centro hacia los costados, que es mayor, o sea, hay un cambio en forma de gradiente, y de ese cambio nosotros obtenemos como se dice, la fase en la coordenada X, cómo cambia la fase en ese radio que estamos analizando ahí del orden de los 800 micrones. Próxima. Ese es el cambio de fase que vieron en la figura anterior, ya aquí procesado con un software y con usando la
la teoría. El radio, se ve en el radio del haz y en el radio de ese spot que vieron allí, cómo cambia la fase en azul, y la línea roja es el ajuste teórico con la teoría, o sea, la fase que les mostré en las ecuaciones que inicialmente en las láminas anteriores. Y de ese ajuste se obtiene el coeficiente de absorción. Pasamos a la siguiente lámina. Ahí pudimos determinar el coeficiente de absorción a la izquierda, como pueden ver, con U visible, y a la derecha con el sistema que estamos proponiendo. Vemos que hay una coincidencia muy grande, sin embargo, a bajas concentraciones no es tan buena, debido a que el U visible no puede medir concentraciones muy bajas. El error es muy grande, pero no sirve de calibración. Sin embargo, si queremos ir a concentraciones menores, por ejemplo, medir etanol y agua que absorben 10 a la menos 4 a la longitud de onda que estamos usando, que es verde, 532, podemos medir solamente con la holografía digital. Ya el sistema está calibrado, sabemos que funciona bien, por lo tanto los resultados son buenos y podemos usarlo para esas concentraciones bajas. Próximas. Esa es la fase que medimos en nanopartículas de oro respecto a la concentración, para demostrar que hay una dependencia lineal y que podemos medir un límite de detección bastante bajo, en este caso 0,04 nanomolar. Próxima. Aquí ya trabajamos con el agua, ya vamos a medios muy transparentes, que absorben muy poco, y pueden ver a la izquierda la misma medida de la fase respecto a X, y a la derecha en azul los resultados experimentales, y en rojo una buena coincidencia del modelo teórico, lo cual nos da un coeficiente de absorción del agua, como pueden ver ahí, de 10 a la menos 4. Próxima. Bueno, esto mismo se hizo también en etanol, para demostrar que el sistema puede medir concentraciones muy bajas, y también dio resultados muy buenos. Como tal, podemos, como conclusión de este trabajo, decir que se demostraron las capacidades analíticas. Siempre para demostrar las capacidades analíticas se necesita demostrar el límite de detección. Por ejemplo, para nanopartículas de oro, que fueron bien caracterizadas y bien conocidas sus concentraciones, y se obtuvo un rango lineal muy bueno de 0,06 nanomolar a 0,95. La verificación experimental se hizo en nanopartículas de oro para calibrar el sistema, pero después se demostró en etanol y agua. La técnica da unos resultados bastante exactos del coeficiente de absorción, que fueron comparables cuando se midió con UV-Vis. Pero, por supuesto, los coeficientes de absorción más bajos, de 10 a la menos 3, que no son posibles medir con esta técnica, sí fueron posibles medir con la técnica propuesta. El equipo de holografía digital propuesto, con la combinación de la holografía y la lente térmica, también permite ver la imagen de dónde están ocurriendo esos cambios de temperatura en el espacio y en el tiempo, lo cual no es posible con otras técnicas ni con un microscopio. Y es una técnica muy sencilla, que consiste en, bueno, vieron el sistema ahí, unos láseres de muy baja potencia, una cámara CMOS, una placa fundamental paralela que hace la división de los haces, y bueno, como pudieron ver, muy pocos componentes. Próxima. Bueno, hasta aquí mi presentación. Les agradezco por la atención, y bueno, si tienen preguntas, estoy a la orden para contestar. Ok, chicos, no sé si habrá alguna pregunta, porque yo sí tengo. Muchas felicidades en lo que están poniendo los chicos. Gracias, muchas gracias, siempre muy amable. Doctor, yo tengo una, bueno, quizás no es pregunta, quizás es más, aquí,
Este trabajo que nos presentó está premiado, hasta donde yo entiendo. Es un artículo que además de haber sido publicado en una importante editorial, en el Servier, tiene premios. ¿A qué le atribuye usted estos premios? Bueno, muy interesante su pregunta. El trabajo fue publicado en Applied Physics Letter, que es digamos, la revista de física aplicada más importante de los Estados Unidos. Y el premio consiste porque, bueno, yo trabajo en un instituto que es instituto categoría 1 de la UNESCO y sobre todo el trabajo que hacemos es con investigadores del tercer mundo, estudiantes del tercer mundo que no tienen la posibilidad en sus países de tener acceso a tecnología, alta tecnología. Y bueno, los 5 autores son visitadores que tuve yo de países del tercer mundo, Irán, Pakistán, India. Entonces, como es un trabajo que se publicó en una revista de alto impacto y por esto es que se ha resaltado, se le ha dado este premio debido a que con bajo costo se logró poner en una revista de importancia y además darle a estos investigadores el entrenamiento y la posibilidad de incluso implementar esa tecnología en sus países. Wow, de verdad es todo un honor que esté con nosotros. En este caso ya es la tercera edición y pues esperamos que haya una cuarta. En este caso Por ya supuesto estamos que sí, muchas gracias y les deseo éxito en la conferencia. Muchas gracias y bueno, vamos a proceder a leer la constancia que le otorga la institución por el tiempo que nos ha dado y por las enseñanzas que nos ha compartido. En este caso, el tercer Simposio Internacional en Tecnologías de la Información y del Conocimiento y sus aplicaciones y el Centro Universitario UAM Valle de México otorga al doctor Humberto Cabrera Morales la constancia por su participación en la conferencia magistral Common Path for the Thermal Interferometry for Measuring Low Absorbance, que se hizo de forma virtual el 25 de octubre del 2023, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, Patria, Ciencia y Trabajo 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Firma al calce el doctor en Ciencias e Ingeniería de Materiales, José Guadalupe Miranda, nuestro director. Muchas gracias, doctor Humberto, por su participación. Muchas gracias a ustedes y les deseo éxito en la conferencia. Feliz día. Gracias, doctor. Lo invitamos a nuestra siguiente conferencia.